Hola, soy Nela y en este canal hago traducciones de recursos muy buenos que están en inglés y que aún no han sido traducidos al español. El tema de hoy es alfabetización mediática y nos vamos a estar basando en el curso de Crash Course que está en YouTube. Crash Course es un canal de YouTube creado por los hermanos Hank y John Green. En este canal hay información de un montón de temas diferentes. Tienen cursos en historia, en geografía, en psicología, pero también en temas de ciencias como química orgánica e incluso temas como alfabetización mediática. El curso completo de ellos consta de 12 vídeos y voy a enlazar los primeros abajo por si alguien tiene buen manejo del inglés y quiere revisarlo directamente. El curso está muy bien hecho y las animaciones son preciosas. En este video vamos a empezar haciendo un repaso por la historia de la alfabetización mediática y en videos siguientes iremos profundizando un poco más. Para comenzar, tenemos que entender qué es media. En inglés, media es el plural de medio y medio es el vehículo que utilizamos para enviar un mensaje. En español es más usual hablar de medios de comunicación. La RAE los define así. Es un instrumento de transmisión pública de información como emisoras de radio o televisión, periódicos, internet, etc. La RAE usualmente da definiciones muy concretas, pero esta vez tuvo que usar el etcétera. ¿Por qué? Porque hay demasiados tipos de medios. Voy a leerles algunos para que se hagan una idea. Libros, películas, pinturas, canciones, series de televisión, poemas, videojuegos, revistas, podcasts, videos musicales, periódicos, foros en internet, cupones, noticias, suscripciones de correo electrónico, tweets, arte callejero, rótulos, señales de tránsito, carteles de protestas, fotos que publicamos en línea y esas agendas con mensajes cristianos que su mamá quiere regalar. Todo eso y mucho más es media. En el trabajo, en el centro de estudios o simplemente revisando nuestro teléfono, todo el tiempo estamos en contacto con media. En inglés a veces se habla de the media o la media y se utiliza como un término sombrilla para todas las organizaciones que se encargan de crear y distribuir información. Por ejemplo, canales de televisión como Disney o los canales Fox, pero también YouTube, que es una plataforma, o el periódico que sea más conocido en su país. Ya sea que hablemos de media como el plural de medios o de la media como el conjunto de estas organizaciones, poder navegar entre esa información es lo que se conoce como alfabetización mediática. Como un campo de estudio que lo es, ustedes pueden estudiar sobre alfabetización mediática, pueden escribir sus tesis de graduación sobre ese tema si les interesa. Como un campo de estudio, la alfabetización mediática se entrelaza con muchas otras disciplinas, por ejemplo, psicología, lingüística, ética e incluso tecnología. Y existen organizaciones que se dedican exclusivamente a la alfabetización mediática. En Estados Unidos existe la NAMLE. Realmente son siglas, no digan NAMLE, no se llama así. Las siglas en inglés lo que significan es Asociación Nacional de Educadores en Alfabetización Mediática. Y también la UNESCO tiene otra organización similar que se llama GAP-MIL, pero ya dijimos que no se pronuncian así porque son siglas. Y GAP-MIL, que no se pronuncia así, significa algo así como la Alianza Mundial para la Alfabetización Mediática e Informacional. La definición de alfabetización mediática formal con la que vamos a trabajar es la de la NAMLE, que no se llama NAMLE, y que dice lo siguiente: la alfabetización mediática es la habilidad para acceder, analizar, evaluar, crear y actuar usando las diferentes formas de comunicación. Según el Crash Course que estamos siguiendo, lo primero que tenemos que entender para alfabetizarnos en media es la diferencia entre los mensajes de la media y los efectos de la media. Los mensajes son las ideas y los valores que la media promueve, pero los efectos de la media son las influencias y las consecuencias que la media tiene en las audiencias. Sin embargo, al hablar de mensajes de la media, pareciera que los mensajes se envían íntegros, que la audiencia los recibe intactos y que el efecto que se genera es uno solo, pero esto no es así. Para empezar, tenemos que entender que los creadores de media están sumergidos en la misma media. Nadie está creando media en una burbuja vacía. Todo lo que se está creando dentro de la media que ya existe. Y esto se relaciona con una teoría de Stuart Hall. Stuart Hall fue británico de origen jamaiquino y en 1973 se popularizó su modelo de codificación y decodificación. Su modelo de codificación y decodificación.
Este modelo asume que la forma en la que un mensaje es codificado no necesariamente va a ser igual a la forma en la que el mensaje será decodificado, porque quien crea el mensaje tiene un código y quien lo decodifica tiene un código diferente. En otras palabras, cada uno de nosotros tiene sus propias ideas, pensamientos, experiencias pasadas y sesgos que utiliza para decodificar los mensajes que alguien más envía. Pongamos un ejemplo. Si yo estoy frente a un niño y su mamá, niño, mamá, y el niño me pregunta, ¿Santa Claus existe? Y yo le respondo, sí, por supuesto que Santa Claus existe. Si el niño no entiende todo el código y no logra leer el sarcasmo en mi voz o no entiende que el guiño implica complicidad entre su mamá y yo, va a entender que Santa Claus sí existe. Eso es todo lo que voy a decir sobre Santa Claus. Entonces, el código no es un código secreto como en una película de espías. El código simplemente es el diccionario que todos tenemos aquí adentro y que utilizamos para descifrar los mensajes que nos llegan. Por supuesto, esto significa que el mensaje que la media envía podría significar diferentes cosas para diferentes personas y afectarnos a todos de manera distinta. Por eso, gobiernos, padres de familia y consumidores tenemos que discutir qué es lo que la media envía como mensaje y cómo esos mensajes afectan a diferentes audiencias. Esta es la razón por la que se regulan los sonidos, las palabras o las imágenes que se pueden colocar en películas para niños. Pero también es la razón por la que hay cierta información obligatoria que una empresa debe poner en una cajetilla de cigarrillos o en una botella de una bebida alcohólica. Pero esto es lo que podemos regular. Existe muchísima media que todavía no sabemos cómo regular, en especial en Internet. Muchas personas reciben la mayoría de su información y noticias a través del Internet. Y aunque en Internet hay muchas noticias buenas, también existen noticias falsas y en medio un montón de cosas diferentes, porque las noticias no solo son las reales y las falsas, son un espectro. La alfabetización mediática es muy importante cuando trabajamos con Internet. Pero antes de llegar ahí, vamos a hacer un poquito de historia sobre el lugar donde nació y los otros tipos de medios que existen y con los que hemos estado en contacto antes de llegar al Internet. La alfabetización mediática como un tema se solidificó en 1960, pero antes de eso eran sociólogos y filósofos los que hablaban más sobre este tema. Y hablando de filósofos, Platón nació en el 387 a.C. y tenía algunos conflictos con la palabra escrita. Escribió mucho, lo cual parece contradictorio porque al mismo tiempo no estaba muy seguro de que la palabra escrita fuera un buen medio. En uno de sus escritos llamado Fedro, Platón se imagina un diálogo entre Sócrates, que fue su maestro, y Fedro, que era un amigo de ellos. Y voy a leerles algo que Platón dijo a través de Sócrates. Con que una vez algo haya sido puesto por escrito, las palabras ruedan por doquier, igual entre los entendidos que como entre aquellos a los que no les importa en absoluto, sin saber distinguir a quienes conviene hablar y a quienes no. Y si son maltratadas o vituperadas injustamente, siempre necesitan la ayuda del Padre. Básicamente, Platón creía que el texto escrito podía ser utilizado para tomar esa información y sacarla de contexto, y si el autor no estaba presente para defender su texto, entonces cualquiera podía hacer eso. Es decir, que el problema con la alfabetización mediática empieza con la alfabetización. En el momento en que empezamos a escribir textos, empezamos a separar a los autores de sus ideas. Y las personas que leen el texto tienen que poder entender lo que el autor quiso decir. El problema es que en tiempos de Platón y todavía muchos años después, la alfabetización era un tema económico. Quienes tenían acceso a códices, que eran libros escritos a mano, y a un maestro podían alfabetizarse, pero quienes no podían acceder a estos recursos quedaban sin alfabetización. Pero un buen día nació Johannes Gutenberg. Y varios años después, cuando ya era un adulto, creó la imprenta en 1452. La imprenta viene a ser accesible para más personas la palabra escrita, porque la hace más barata. Así, poco a poco, más personas empezaron a alfabetizarse. Pero esto no le gustó a todo el mundo, en especial no le gustó a las esferas de poder.
Para un gobierno es más fácil controlar a las personas que tiene a su cargo cuando estas personas no son capaces de leer, entonces las pueden amenazar diciéndoles que las leyes les exigen hacer algo o que las leyes las van a castigar. Pero cuando las personas pueden leer sus propias leyes, este juego desaparece. Sin embargo, el gobierno no es el único ente poderoso que existe, también existía la iglesia. Antes de la imprenta, la mayoría de las personas necesitaban que el clero hiciera la interpretación de las escrituras para ellos, porque no podían leer una Biblia. Pero después de la creación de la imprenta, Martín Lutero en 1517 empieza a publicar sus tesis. Publicó 95 tesis. Él hizo uso de la imprenta. Y una idea de sus tesis es que la Iglesia, entendida como la Iglesia Católica Romana, no debería ser la única en capacidad de interpretar las escrituras. Martín Lutero incluso tradujo la Biblia del latín en el que la Iglesia la utilizaba al alemán, el idioma de su pueblo. Pero recordando la teoría del code-decode, la decodificación de la Biblia que hacía la Iglesia no necesariamente era igual a la decodificación de la Biblia que hacían los paisanos. Esto empezó a generar roces y culminó con la Reforma Protestante y la democratización de la religión en Occidente. Occidente entendido como hombres blancos, especialmente en Europa. Los temas asociados a alfabetización mediática siempre han estado relacionados con la tecnología. Cuando una tecnología nueva aparecen nuevos medios y entonces se inician discusiones respecto a quiénes deberían tener acceso a esos medios, cómo deberían ser utilizados y aparecen miedos respecto a lo que ese medio podría generar en las personas que lo utilicen. Y a raíz de la imprenta aparecieron, además de Biblias, otro tipo de medios impresos como libros y periódicos. En Latinoamérica, en 1722, nació la Gaceta de México y Noticias de Nueva España. En Colombia, la Gaceta de Santa Fe nace en 1785 y en Ecuador nace Primicias de la Cultura de Quito en 1772. La mayoría de estos periódicos eran periódicos de adoctrinamiento, pero con el tiempo las personas empezaron a luchar para tener una prensa libre y poco a poco empezaron a aparecer los primeros periódicos que se parecen más a lo que tenemos hoy en día. En Estados Unidos los primeros periódicos se llaman penny press, que significa prensa de penique, porque costaban un penique, que es una centésima parte de una libra esterlina. Los primeros periódicos eran muy baratos porque la meta era ponerlos en manos de tantas personas como fuera posible. Pero esto no significa que eran un mal negocio. No, porque vendían publicidad. Entre más personas compraran el periódico, más ganancias adquirían las empresas que los publicaban gracias a la publicidad. Pero con el tiempo y con la meta de vender más y más, los periódicos empiezan a publicar historias más llamativas y se alejan de la veracidad. Esto llega a un momento crítico a mediados de los 1800, cuando aparece lo que se llamaría la prensa amarillista. La prensa amarillista se caracteriza por títulos escandalosos, aterradores o engañosos, imágenes muy llamativas, entrevistas falsas o historias exageradas. Y sus temas incluían escándalos políticos, catástrofes, crímenes, adulterios y temas similares. No ha pasado de moda. El nacimiento del amarillismo otra vez nos recuerda las preguntas que teníamos cuando apareció la imprenta. ¿Quién debería estar publicando periódicos? ¿Qué responsabilidad tienen quienes publican con las personas que leen el periódico? ¿Qué pasa cuando con tal de generar ganancias las personas que tienen poder pueden empezar a publicar lo que quieran? Todas estas preguntas nos recuerdan la importancia de la alfabetización mediática, porque es el recurso que tenemos como receptores de la media para distinguir entre la información falsa que nos hacen llegar y la información que realmente queremos retener. Sin alfabetización mediática, los productores de media son capaces de manipularnos y de hacernos creer cosas que realmente no suceden. La Tierra no es plana. Ahora ya sabemos cómo distinguir la prensa amarillista de otro tipo de publicaciones en periódicos. La prensa amarillista va a tratar de captar nuestra atención con títulos engañosos o con imágenes excesivamente llamativas y no va a citar sus fuentes. Están tratando de hacernos comprar su periódico, no están tratando de informarnos. Todavía nos quedan muchos otros tipos de media que discutir, como la televisión, la radio, los discursos políticos y más, pero todo eso es tema del siguiente video. No olviden revisar en la cajita de información los enlaces de Crash Course, que es el recurso que estamos usando como base para la mayoría de la información de este video.
Y si conocen a alguien que podría beneficiarse de un poquito de alfabetización mediática, compártanla en este video. ¡Chao!